Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de los rivales de Copa Oro que tendrá la selección nacional de El Salvador. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. El día de ayer, 10 de abril, se realizó el sorteo oficial de la Copa Oro 2025, competición en la que El Salvador ya había obtenido su boleto vía Liga de Naciones. Tras el sorteo, los grupos quedaron de la siguiente manera. En el grupo A, México, Costa Rica, Surinam y República Dominicana. En el grupo B está la selecta de Hernán Gómez, quien compartirá sector con Canadá, Honduras y la selección de Curazao. Grupo C, Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe, mientras que en el último sector, en el grupo D, Estados Unidos estará con Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita. Debemos de recordar que El Salvador estaba ubicado en el bombo 3 y por eso es que tenía sobre todo la oportunidad, o más que la oportunidad, estaban muchas posibilidades de que a El Salvador le tocara un grupo difícil. Mis sensaciones iniciales es que no es el peor grupo que le pudo haber tocado. No obstante, por la realidad más cercana que ha vivido El Salvador, tampoco íbamos a tener ningún grupo fácil. Pero dentro de lo que cabe, creo que sí podemos sentir que es un grupo en el que podemos competir, aunque ya vamos a llegar a eso. Y creo que ampliamente, o sea, dando un análisis un poquito más general, ningún grupo me parece, quizás salvo el D, los otros tres están bastante más parejitos, y el D quizás con la incógnita de si Haití, Trinidad y Tobago podrán estar al nivel de dos selecciones mundialistas como Estados Unidos y Arabia Saudí. Pero bueno, nos concentramos en el grupo B, el del Salvador, para ir revisando los primeros matices. Entendamos que ahora mismo no vamos a analizar a profundidad a los rivales, esto lo vamos a hacer más cercano a cuando llegue la competición, pero sí creo que debemos generarnos un contexto general de contra quién nos estamos enfrentando. Si nuestro grupo lo llevamos al ranking, tanto el ranking de la CONCACAF como el ranking FIFA, nos puede dar un parámetro de a quién estamos enfrentando o cuál es el nivel de a quién estamos enfrentando. La selección de Canadá es la número 2 en CONCACAF actualmente y la número 30 del ranking de FIFA. A mí me parece que el ranking de las potencias podemos considerarlas del 1 quizás a la 15 más o menos. Entonces lo de Canadá sería un segundo escalón o quizás un segundo escalón y medio incluso del panorama a nivel de fútbol mundial. Es una selección que ha crecido en los últimos años, que llegó al último mundial. Esto explicaría el porqué el crecimiento en cuanto a ranking, porque de hecho es históricamente el número 30 que ahora mismo tiene, que fue después de la última actualización, es el ranking más alto en toda la historia de Canadá, por lo que perfectamente podemos asegurar que estamos viendo uno de los mejores momentos futbolísticos de la selección de la hoja de maple. En el caso de Honduras, Honduras es séptimo en la CONCACAF, que creo que es un segundo escalón de fuerza. Más o menos en CONCACAF podríamos decir que los del primer escalón pueden ser los primeros 6. Del 7 para abajo ya podríamos empezar a calificarlos de otra manera. Entonces Honduras es un segundo escalón de fuerza en CONCACAF. Mientras que en el aspecto del ranking FIFA es número 75. Esto está condicionado sobre todo por el octogonal que tuvo Honduras rumbo al último mundial, que no fue especialmente bueno. Luego de ello sí que ha podido recuperarse un poquito, pero tampoco es como que haya avasallado demasiado en esos últimos 3 años para recuperarse. Creo que esto le ha afectado a Honduras y por eso es que tiene un ranking un ranking FIFA, digamos, bajo para lo que nos tiene acostumbrados Honduras. No obstante, no por eso significa que sea una selección de poco peligro. Incluso podríamos considerarlo que dentro de la paridad que vemos, más o menos en cuanto a ranking, con El Salvador ellos están medio escalón por encima, que ya es lo suficiente como para tener precauciones. El Salvador es el número 11 de CONCACAF y el número 81 del mundo, que para los resultados que hemos tenido, te diré, sobre todo, digamos, del año 2024, no me parece excesivamente bajo, porque al final se ganaron varios encuentros, pero sí
creo que es la demostración de que El Salvador ha estado estancado durante bastante tiempo. Porque recordemos que desde el 2023 al 2024 hemos variado entre el lugar 79 al 85. O sea que El Salvador está en un momento de transición donde evidentemente a partir de Hernán Gómez vamos a tratar de crecer. Curazao es como la selección trampa de acá, porque creo que la mayoría algunos cuando escuchen a Curazao, más porque estaba en el bombo 4, seguramente es como que es una selección fácil, entre comillas. Pero a ver, el ranking de CONCACAF tampoco ayuda mucho. Creo que el hecho de estar 15 hace que se le pueda menospreciar de manera injusta. Pero el ranking FIFA es 90. Y si lo vemos de esa manera, solo está 9 escalones por debajo del Salvador, lo cual no es una gran diferencia. Y está bien, el apartado numérico de los rankings no siempre suele ser muy fiable. Es por eso que podemos ver un pequeño perfil de cada selección a la que nos vamos a enfrentar. Canadá. ¿Qué hizo Canadá en la última Copa Oro? Bueno, en la edición del 2023, Canadá fue cuarto finalista, cayendo contra Estados Unidos. Seguramente donde llegaba en su pleno apogeo el conjunto canadiense, pero no pudo trascender al toparse contra Estados Unidos. Pero donde sí me parece que dio un pasito más fue en la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024-2025, donde fue tercer lugar. Es verdad, fue eliminado por la selección mexicana en semifinales, por lo menos en su camino hacia la gran final, pero le ganó a Estados Unidos el encuentro del tercer lugar. Creo que esto lo hace muy destacable. Actualmente su técnico es Jesse Marsch y sus dos jugadores más destacados son Alphonso Davies, el lateral del Bayern de Múnich, y Jonathan David, el delantero del Lille de Francia, que por cierto acabará contrato y ya varios equipos están relamiendo los dedos con tal de quedarse con el futbolista canadiense. En general no es que sean los únicos destacables, ¿sí? Yo coloco a los que creo que en los últimos tiempos han dado más que hablar. Aquí podríamos incluir a Tyon Buchanan, a Eustaquio. O sea, evidentemente es una generación muy rica en cuanto a talento para la selección norteamericana. Nuestro segundo rival es Honduras. Honduras en la Copa Oro 2023 se quedó en fase de grupos, en el grupo donde estaba Qatar, por cierto, que fue quien le terminó eliminando. En la CONCACAF Nations League 24-25, en la Liga A, fue segundo lugar de grupo, lo que le hizo, si no mal recuerdo, acceder de forma directa a esta Copa Oro 2025, es decir, le evitó el tema del repechaje. Su técnico actualmente es Reinaldo Rueda, y sus jugadores más destacados son Luis Palma y Kevin Arriaga. A ellos los he seleccionado directamente por los precios que tienen en Transfermarkt, ya que Luis Palma tiene un valor de 3,5 millones de euros o 3 millones y medio de euros en Transfermarkt, el jugador del Olympiacos, y Kevin Arriaga, que es el pivote que está en el Zaragoza, que tiene valor de 1,5 millones de euros. Por su parte, Curazao, la selección caribeña, en la Copa Oro 2023 sí que tuvo un tropiezo bastante importante para el crecimiento que le habíamos visto en ese momento, y es que se quedó en la primera ronda del repechaje. Para esa edición se hicieron 2 rondas y Curazao se quedó en la primera de ellas, lo cual por lo menos a mí me sorprendió bastante. En esta CONCACAF Nations League estuvo en la Liga de Naciones B y fue primera de grupo, del grupo B para ser exacto, lo que le dio el boleto directo hacia la Copa Oro. Sus jugadores más destacados, también teniendo en cuenta los precios de Transfermarkt, son Joshua Brenet y Juninho Bacuna. Brenet con 3,5 millones y Juninho Bacuna con 1,5 millones de euros en cuanto a valor de Transfermarkt. Y ya que lo hicimos con los demás, hagamos un breve contexto selecta también para saber cómo llegamos en los últimos años. En el 2023, El Salvador se quedó eliminado en la fase de grupos, una fase de grupos que compartió con Panamá, con Martinica y con Costa Rica. En esta última CONCACAF Nations League, El Salvador obtuvo su boleto tras ser primer lugar del Grupo A de la Liga de Naciones B. Nuestro técnico actual es Hernán El Bolillo Gómez y según Transfermarkt, nuestros jugadores más destacados son Nathan Ordaz, que tiene precio de 500,000 euros, y Brian Hill, que tiene precio de 800,000 euros. Aquí lo que creo que debería
bueno, no sé si sorprendernos, pero sí quizás el ponerle especial detalle es que incluso selecciones como Curazao ya tienen valores de mercado, jugadores con valores de mercado de millones, hablamos de millones, mientras que la selección todavía no llega a ese plano. Ahora bien, con todo lo que hemos visto hasta ahora, e insisto que los análisis mucho más profundos los vamos a ver más adelante, pero con esto primero que hemos podido detallar, ¿qué tan difícil es el grupo del Salvador? Para mí es una dificultad alta, no es la máxima que podríamos haber tenido. Yo creo que si a este sorteo hubiésemos tenido Costa Rica en vez de Honduras y Arabia Saudita en vez de Curazao, sí que hubiéramos pensado que era el máximo nivel de exigencia, por ahí hubiese podido variar, pero aún así es un grupo bastante difícil. No nos veo por encima de ninguna selección, ninguna de ellas, y creería que paridad únicamente podríamos tener con Curazao. Ya Honduras creo que es, aunque sea medio escaloncito más que nosotros, y Canadá sí creo que está por encima del hoy, por supuesto, de la selección salvadoreña. ¿Se puede clasificar? Sí creo que se puede clasificar. Es verdad que estoy siendo positivo y casi siempre trato de serlo con la selección, pero entendiendo que con Curazao pueden ser fuerzas relativamente similares y que es un partido por lo tanto que se puede ganar, y que luego contra Honduras tendríamos al no haber demasiada diferencia a favor de ellos, también es un partido que se podría ganar. Oye, con 6 puntos puede ser segundo lugar de grupo, que creo yo que son los partidos accesibles. Veo muy complicado ganarle a Canadá, no porque no tengamos el talento, sino porque las realidades de cada una de las dos selecciones indican otra cosa en este momento. Ojalá que sí, ojalá que se ganen todos los 3 partidos, pero creo, manteniendo la objetividad, que nuestros partidos importantes son Honduras y Curazao si queremos aspirar a la siguiente ronda. El torneo será una vara real para medir nuestro nivel. Si bien es cierto, tenemos un encuentro de eliminatoria antes de la Copa Oro, que será contra Surinam, que será un reto muy duro, pero estos son los partidos que creo que de verdad te ponen en la medición real en la que estás, porque enfrentas a selecciones ya del primer plano de la CONCACAF, selecciones que están mucho más parejas en tu nivel, es decir, ya no tienes que pasar, y lo digo con todo respeto, porque aunque Surinam sea un reto muy fuerte, pero antes tendremos Anguila, y entendemos que Anguila no nos da un parámetro real de lo que es El Salvador. En cambio, jugar contra Honduras, Curazao y Canadá sí que nos va a permitir tener un margen mucho mayor de conocer en dónde estamos parados. Ojalá que lleguemos a ese momento clasificados a la tercera ronda mundialista, si no, sí que va a ser muy complejo el enfrentar esa Copa Oro 2025. Este ha sido el primer análisis de los rivales de la selecta para la próxima edición de la Copa Oro. Si ustedes quieren más detalles, pueden dejarlo abajo en los comentarios y vamos a empezar ya a preparar los análisis mucho más a profundidad. Espero que les haya gustado. Si es así, dar like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo, y si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.